Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a transmitir tu sentir. Que todos los que escuchemos estemos dispuestos a obedecer, a poner en práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he estado hablando sobre la segunda venida de Cristo. La semana pasada comencé a hablar sobre cómo estar preparados para su segunda venida. Yo no sé si usted sabía que Jesucristo va a regresar. Él vino hace 2000 años más o menos, nació a través de la Virgen María, se hizo hombre, creció y fue crucificado, sepultado y resucitó. Y el día que resucitó, ¿verdad? Los ángeles que estaban ahí con los discípulos mirando al cielo les dijo, los ángeles le dijeron, Él va a regresar, así como lo ven en las nubes, va a regresar. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy estamos en espera. Ahora, yo he hablado que esto puede ser más largo de lo que nos gustaría, pero la razón es porque Dios tiene paciencia, esperando que la gente se arrepienta, porque el día que Él regrese, se acabará acabado la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, la Biblia dice que debemos estar preparados. Y la pregunta es ¿cómo? ¿O qué hacer para estar preparados? Yo comencé el tema la semana pasada y le dije dos cosas la semana pasada. Primero, que no debemos ignorar lo que va a suceder. Y para eso tenemos la Biblia. Si usted tiene Biblia en su casa, léala. Ahí está escrito, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y 25. Ahí Jesucristo dijo todo lo que iba a pasar para que estuviéramos advertidos, para que no nos agarrara de sorpresa. Entonces lo primero es que no debemos ignorar, eso lo hablé la semana pasada. Y luego también yo comencé diciendo que otra manera de estar preparados es manteniendo una vida de oración. Tenemos que aprender a orar adecuadamente según la época y el momento en que estemos viviendo. Si usted quiere escuchar esta prédica, la puede ver ahí en el YouTube, está ahí grabada en el canal de la iglesia. Entonces vamos a continuar en el punto número 3. El punto número 3, ¿cómo estar preparados para la segunda venida de Cristo? Bueno, pues vamos a leer Mateo 24. Si trae Biblia, ábrala ahí en Mateo 24. Entonces, vamos a ver cómo prepararnos para cuando Él venga. ¿Ya llegó a Mateo 24? Vamos a leer desde el versículo 42. Mateo 24, 42. Dice, velad. Dice, velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estén preparados. Fíjese en la instrucción. Y esto lo dijo hace 2000 años, con más ganas ahora. Estén preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea Cristo, vendrá a la hora que no piensan. Luego dice ahí versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Hay que observar esas dos características, siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquella tierra, o vendrá el Señor de aquel siervo, perdón, en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la tercera cosa que debemos hacer para mantenernos listos, preparados, es cumplir con nuestro ministerio. Diga conmigo, cumplir mi ministerio. Ahora,
La palabra ministerio normalmente pues se asocia, pues ahí el ministerio público, ¿verdad? El gobierno. Es que la palabra ministerio significa servicio. Entonces, cuando yo le estoy diciendo cumplir mi ministerio, lo que estoy diciéndole es cumplir mi servicio. ¿Sabía usted que Dios espera que le sirvamos? Y no solamente yo, sino todos. ¿Por qué razón usted no se ha ido al cielo todavía? Si usted es ya un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es salvo, pero sigues vivo, la razón es porque Dios quiere que le sirvas hasta que Él regrese. Y esta es una manera de mantenerte preparado. Ahí lo vimos. Él dijo, miren, van a suceder todas estas cosas. Pero luego comienza haciendo una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Que cuando yo venga lo encuentre haciendo aquello que yo le mandé que hiciera. Habrá que ponerse a servir a Dios si usted no lo está haciendo. O si usted lo dejó de hacer. Hay personas que dicen, bueno, yo antes servía a Dios, pero ya no lo hago. Habrá que regresar. ¿Sabe por qué? Porque Dios espera que usted lo haga. Dios está esperando que usted le sirva todos los días. Ahora, usted puede pensar, bueno, es que yo ya me cansé. Es que yo ya tengo mis añitos. ¿Sabía usted que los que tenemos también nuestros añitos podemos servir a Dios? No importa la edad que tengas, la cosa es que entiendas que tu vida tiene el objetivo, tiene la razón de su existencia y es servir a Dios. Vive tu vida cristiana, sirve a tu prójimo, sirve a tu Dios, sírvelo en oración, en actos de misericordia, sírvelo en la iglesia. Hay muchas maneras de servir y Dios está esperando que lo hagamos. Mire, en ese mismo contexto está diciendo estas cosas y luego comienza a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes. La semana pasada hablamos de eso. Y él cuenta esto de las 10 vírgenes, pero al terminar, la parábola de las 10 vírgenes comienza con otra parábola. Y vamos a leerla y fíjese con qué tiene que ver. Ahí mismo, en capítulo 25, leemos a partir del versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yendo el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Otra vez la palabra fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y qué, negligente, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que escojo donde no esparcí? Por tanto, mínimo, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
Y al siervo inútil, échele en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esta parábola, ¿ya se dio cuenta en qué contexto la dio Jesús? Está hablando de su segunda venida. Está hablando de las señales, está hablando de todo lo que va a pasar y luego cuenta lo que debemos hacer. Y dentro de las cosas que Él espera que usted y yo hagamos es que seamos fieles en la obra que nos ha puesto. Eso es estar preparados. Porque ya Él dijo ahí, ay, si alguno piensa, se tarda, fin que vamos a tirar aquí la flojera. Al fin que tengo otras cosas que hacer. Al fin que quién sabe cuándo irá a venir Jesús. Lo ha advertido, no permitas esos pensamientos en tu corazón. Porque Él espera que tú seas fiel todo el tiempo. Ahora, dice, bueno, es que ya los que estamos medios maduritos, así ya sabrosones, ya como que ya nos cansamos. Hermanos, usted puede servir a Dios, aún en su casa, doblando sus rodillas, intercediendo por lugares, por gente, por personas que necesitan de Dios. Y Dios usa tus oraciones. Él dice en los profetas, busqué a uno que hiciera vallado y no lo encontré. Yo doy gracias a Dios que ahorita sí lo podré encontrar. ¿Cuántos dicen, señor Emi, aquí? O sea, sí me puede encontrar a alguien que puede ponerse a interceder. La Biblia menciona a una mujer llamada Ana, una mujer viuda, una mujer grande, una mujer ya anciana que servía a Dios con ayunos y oraciones. Entonces, usted si sabe hablar, si se sabe quejar, también sabe orar. ¿Cuántos se saben quejar? Así bien bonito. Ni diga que no. Sabemos orar. Y es una manera de servir a Dios. La cosa es estar conscientes que Dios nos puso como luz. Dios te puso como sal. Así que no te calles. Habla de Cristo cuantas veces puedas. Sirve a tu prójimo. Manifiesta el amor de Dios hasta que Él regrese. Porque esta es una manera de mantenerte listo, preparado. Yo les contaba la primera reunión, cuando yo estaba soltero, hice mis primeros viajes misioneros a diferentes lugares. Recuerdo cuando fui a Cuba, muchos años ya. Yo estaba chamaco, así como este aquí de la cámara. Yo estaba más guapo que él, obviamente. Pero nos fuimos con un grupo de jóvenes y me acuerdo que duramos 15 días. Todos los días predicábamos, más de una vez. Viajamos en burro, en bicicleta, en camiones de basura, a pie, nos transportábamos en lo que fuera y como fuera, y no me importaba. Nos dormíamos donde fuera, en el suelo, en piedras, en pasto, con cobijas, sin cobijas, no me importaba. Ahorita sí ya me importa. Ya no estoy tan chamaco. Pero eso no significa que no puedo servir a Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente, hermanos. Tenemos que entender que hay temporadas donde uno tiene que ajustar su servicio a Dios. Uno tiene que hacer cambios simplemente, pero nunca dejar de servirlo. Porque luego pensamos, no, ya estoy viejo, no, ya. No, usted no debe dejar de servir a Dios. Simplemente sírvalo en otra cosa, sírvalo de otra manera, pero no deje de servir a Dios, porque Él está esperando tu fidelidad hasta el último respiro. El apóstol Pablo lo llevaron preso, pues estando en la cárcel no dejó de servir a Dios. Ahí en la cárcel mandaba cartas. Ni la cárcel lo detuvo, ni la cárcel impidió que él sirviera a Dios. Donde quiera que estés, a lo que te dediques, ahí puedes servir al Señor. Yo dije, Señor, si el apóstol Pablo, que estaba preso, agarró la onda, nosotros con más ganas. Recuerdo a una hermana que se llamaba Ángeles, ella ya está con el Señor. Ella tuvo cáncer por 12 años. 12 años batallando con el cáncer. Pero era una mujer de fe.
Y era una mujer que nunca dejó de servir a Dios, aún estando en el mismo hospital. Recuerdo cuando le iban a hacer sus quimioterapias, ¿verdad? Y la llevaban allá a oncología y ahí la tenían ahí canalizada, poniéndole la quimio. Y ella le predicaba al que estaba al lado. O a la misma enfermera, ella nunca cayó su boca, porque ella entendía que para eso estaba viva, que si Dios no se la había llevado todavía, era porque quería que le sirviera en cualquier lado y cualquiera que fuera su condición. Dios espera que nosotros hagamos lo mismo. Es una manera, o sea, los talentos aquí es lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? No que te ha dado esa mujer, esa es otra canción. Los que se la saben ya sé de qué. O sea, ¿qué te ha dado Dios? Pues con eso sirve al Señor. Dices, es que no tengo mucho, pastor. Aquí había un joven que solo tenía 2 peces y 5 panes. Y era todo. Y con esos 2 peces y 5 panes se los entregó al Señor y Dios multiplicó. ¿Qué tienes? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Solo una vara, solo el palo, ¿verdad? Con que voy ahí atrás las ovejas. Pues con esa vara, ¿y qué voy a hacer con esta vara? Solo tírala al suelo y se convierte en serpiente y con eso verás señales. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué te ha dado Dios? Tienes una carrera, sírvelo con tu carrera. No tienes estudios, sírvele de todas maneras. Tienes una casa grande, sírvelo. Tienes una casa chica, sírvelo, pero nomás se vale tener una de las dos, no las dos. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Tienes coche, sírvelo con tu coche. No tienes coche, pues sírvelo con tus pies. La cosa es que entiendas que para eso existes y que Dios está esperando que tú le sirvas hasta el final. Serás siervo fiel y bienaventurado, y cuando Él venga, te encuentre haciendo así. Imagínate qué padre. Que tú estás de rodillas orando a las 5 de la mañana y llega Jesús en ese momento. Oye, que te encuentre orando. Porque estás ahí, ¿verdad? A las 12 de mediodía cocinando, pero al mismo tiempo también estás orando. Porque andas, ¿verdad? En la combi, porque manejas combi, pero estás bendiciendo a los que se suben. Y que te encuentre Dios haciendo así. ¿No sería padre eso? Que me encuentre el Señor predicando. Yes. Dios espera eso de nosotros, hermanos. Entonces, ¿quieres estar preparado? No dejes de servir al Señor. Y si no lo sirves, comienza. Nunca es tarde. Es que yo no sé en qué. Acércate con otros. Mira, yo te pongo a trabajar. Soy re bueno para eso. No te preocupes. O sea, lo que sobra es trabajo. No sé qué hacer. Tú nomás ven, pero tienes que estar dispuesto y obedecer. Nadie dice amén, vea. Bueno. Entonces, estamos viendo cómo estar preparados. Jesús dijo esto, mira, cuando estas cosas suceden, tú no dejes de servir a Dios, porque algunos tienen miedo. Mira, en la carta de los tesalonicenses, aquí adelante están 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. La primera y la segunda, ¿verdad? Envió el apóstol Pablo. Pero en esa época, los de la iglesia de Tesalónica andaban ahí escuchando rumores de que a lo mejor Cristo ya había venido. Desde entonces, imagínate. Y algunos pensaban que como Cristo ya había venido, o quizás ya en cualquier rato, quizás en 15 minutos, a lo mejor incluso mañana, ¿verdad? ¿Para qué nos ponemos a trabajar si Cristo ya va a venir? Eso pensaban. Pues si usted ha leído estas cartas, en una de las cartas el apóstol Pablo les dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque diciendo, usted ya cree que va a venir Cristo, pues ya para qué hacemos proyectos, ya para qué nos ponemos aquí a soñar. No dejes de soñar, no dejes de hacer proyectos para Dios, no dejes de servir, no dejes de usar todo lo que tienes para el Señor, porque Él te ha dado talentos y va a pedirte cuentas. Entonces, número 4, ¿cómo estar preparados? No dejes de servir al Señor. Cumple tu ministerio. Mira, ese fue el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leerlo ahí en 2 de Timoteo.
Segunda de Timoteo. ¿Ya lo encontró? De los últimos libros, después de Corintios, Efesios, todo por allá. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, este es un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo en esa época ya estaba viejo, ya estaba a punto de ser sacrificado, y él le da este consejo. Fíjese lo que le dice. Segunda de Timoteo 4, versículo 5, dice, pero tú, pon tu nombre ahí, pero tú Edgar, pero tú Juan, pero tú Miguel, pero tú Pedro, pero tú David, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, es decir, aguanta. Y luego dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple la razón por la cual eres salvo, cumple la razón por la cual Dios te dio la vida, cumple tu propósito, cumple con aquello que Dios puso en tu corazón que hagas. Hazlo. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Son palabras de Jesucristo, las que vamos a leer ahorita. Él lo dijo en el Apocalipsis. Ya está, Apocalipsis capítulo 3, es el último libro de la Biblia. Vamos a leer capítulo 3, versículo 11. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y luego dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabía usted que por servir a Dios recibiremos recompensas, recibiremos coronas? No sé cómo sean, eso ya no me importa mucho, la cosa es que yo cumpla y que usted cumpla. Dice, retén lo que tienes. Ahora, retén lo que tienes no significa que seas amarrado y codo, no. A lo que se refiere es que todo lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Tu fe, tus dones, habilidades, todo lo que reténlo, no dejes que se escape y además úsalo para que nadie te robe la corona que te corresponde, nadie la quite, no se la den a otro. Ay, pues esta era para Juanita, pero como Juanita ya no quiso servir a Dios, pues se la damos a Paloma. No, Juanita, no le permitas eso. Bueno, entonces, este es un punto importante. No dejes de servir a Dios. Cumple tu ministerio. Punto que sigue, número 4. Vamos a ver, vamos a leer Lucas, Evangelio de San Lucas. ¿Cómo estar preparados para la segunda venida? Cumple tu ministerio, o sea, sigue sirviendo a Dios, no dejes de servir a Dios. Y eso es estar preparado, eso es estar listo, presto. Pero también Jesús nos dice otras cosas. Vamos a ver, Lucas 21. ¿Ya está? Lucas capítulo 21. Vamos a ver cuando venga el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre, cuando aparece esa frase, se refiere a Jesucristo. ¿Ok? Ahí en Lucas capítulo 21, en el versículo 27, 21, 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tienes que hacer? Erguirte, levantar tu cabeza, porque tu redención está cerca. Pero luego dice, miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano ya está cerca. Así que ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego aquí viene el versículo que quiero resaltar, el 34. Dice, miren también por ustedes mismos, que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez,
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dicen, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces el versículo 34 dice, mira también por ti mismo que tu corazón no se cargue de glotonería. En otras palabras, no descuides tu santidad, no descuides la condición que Dios te dio de hijo, de santo. ¿Sabías que Jesucristo nos dio esa posición de santo? He hablado un poquito de esto en las semanas pasadas. ¿Recuerda cuando vieron la foto ahí del santo, que no es ese santo? Cuando Cristo muere en la cruz y tú pones tu fe en eso, Él te da la condición de santo. Entonces, alguien santo no es alguien que sufre mucho. Alguien santo no es alguien que es buena gente. Alguien santo es alguien que ha sido perdonado y lavado de sus pecados. Usted y yo tenemos esa condición. Lo que tenemos que hacer es cuidarla. La santidad, ¿verdad?, nos es dada y nosotros tenemos que cuidarla y crecer en ella. Entonces aquí está diciendo, mira, ¿quieres estar listo? No descuides tu vida espiritual, no descuides la santidad que Dios te ha dado, no permitas que tu corazón se cargue de glotonería. Y no está hablando de comida, está hablando de cosas, ¿verdad?, que embriagan tu corazón, que te distraen, que te desenfocan y que te llevan incluso a pecar. Mire, esto que le voy a mencionar es un poquito, no sé, lo recibí del Señor. Voy a tratar de explicarlo. Entre más avancen los tiempos, como he dicho y como dice la Biblia, los tiempos serán difíciles en muchos sentidos. Eso, escuche bien, va a provocar una necesidad de bienestar. Es decir, entre más problemas aumente, no sé, que la economía, que los malos, que las enfermedades por todos lados. Entonces, entre más aumenta la presión, usted y yo vamos a tener necesidad de sentirnos bien. Ahora, eso es genuino. Todos queremos estar en paz, todos queremos seguridad, todos queremos bienestar, no queremos sentirnos afligidos. El punto es que por la presión esa necesidad va a aumentar. Es decir, que cada vez más frecuentemente nos vamos a sentir necesitados de sentirnos bien. Y va a ser incluso un poquito más difícil sentirnos bien. Entonces tenemos que aprender a buscar nuestro bienestar en Dios y no en el pecado. Porque escúcheme bien, el pecado es delicioso, el pecado produce bienestar momentáneo y uno puede hacerse adicto a cualquier cosa pecaminosa. Cualquier cosa. Usted puede hacerse adicto al chisme y el chisme es pecado. Ah, pero qué sabroso. Usted puede hacerse adicto a las mentiras. Hay gente que no puede dejar de mentir. Ah, pero qué delicioso se siente mentir y engañar. Usted se puede ser adicto a la pornografía, usted se puede hacer adicto a las drogas, o sea, usted se puede hacer adicto a cualquier cosa pecaminosa. ¿Por qué? Porque produce cierto bienestar. Entonces, el reto que usted y yo tenemos es buscar estar lo más en paz posible sin pecar. Y eso se va a complicar en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque va a ser difícil encontrar bienestar, porque el mismo ambiente va a estar cargado de ansiedad, de depresión, de tristeza. Espero que me agarre la onda. Ahora, obviamente en Dios, en la presencia de Dios, uno puede encontrar paz. O sea, los momentos como los que tuvimos hace rato, de cantar ese canto tan precioso, de estar a tus pies. Si usted lo canta con su corazón, usted recibe bienestar, usted recibe descanso, usted carga las pilas, digámoslo así. Por eso es importante los cantos, porque usted entra en comunión con Dios, pero usted solamente viene y se queda viendo lo que está sucediendo, usted se va igual. Pero cuando usted se lo canta al Señor y usted entrega el corazón ahí, ¿verdad? Algo sucede en tu interior. Se descarga uno, encuentras bienestar.
Y si algunos derraman lagrimita, mejor todavía. Ahora, pero no es la única manera de encontrar bienestar. Yo he orado porque es en serio, Señor, enséñame a encontrar bienestar en cosas que no son pecaminosas. La pornografía te produce, te altera y te llena de, es bienestar momentáneo, pero luego te mugra totalmente por dentro. La culpa y la condenación después no la aguantas y además te hace pervertido. Tenemos que buscar. Yo les decía en la mañana, las endorfinas que produce el cerebro las podemos segregar de diferentes maneras. A veces nada más hasta bañándote. Tú te metes a bañar y disfrutas tu bañito con agua calientita o fría o como te guste. Sales más contento porque tu cerebro segregó endorfinas, ¿verdad? A eso te da placer. Eso es una manera incluso de estar bienestar. Salir a caminar, hacer un poquito de deporte, ¿verdad? Cosas sanas. Tenemos que cuidar nuestra santidad, porque entre más avance el tiempo, la presión aumentará. Y de aquí nos dice el Señor, cuida de ti mismo. No sea que tu corazón se llene de afán, se llene de glotonería, se llene de embriaguez. Ten cuidado. Ahora, el punto cuando hablamos de santidad es que generalmente la santidad la vemos, andamos buscándola en los demás. Ay, sí, Rubén, según ahí muy siervo y míralo, o sea, ando juzgando la santidad poca o mucha que tenga, pero eso no dice Dios. Dice, cuida de ti mismo, no de tu vecino. Cuida de ti mismo, no del de enfrente. Cuida de ti mismo, no del que vive contigo. Deja de juzgar, deja de ver la paja en el ojo ajeno. Cuida tu propia vida. Fíjate con qué te distraes. Fíjate con qué pasas el tiempo. Porque esas cosas te pueden deslizar. Y hay que cuidar la santidad. Entonces, este sería mi punto número 4. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver este versículo. Este es otro consejo. Bueno, es una palabra de Dios que el apóstol Pablo dijo. Ya llegó, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ya casi al final de la carta. Vamos a leer de los últimos versículos, versículo 22. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Dice, todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Cuida tu santidad, cuida la pureza de tu corazón, cuídalos. Es algo que tiene uno que estar en constante cuidado, desechando pensamientos, desechando emociones negativas, perdonando ofensas, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo para toda la vida. Cuida tu sanidad, tu santidad, perdón. Bueno, eso sería el punto 4. Vamos al punto 5. ¿Cómo estar preparados? Ya lo dije, sirve a Dios. Sirve a Dios. Número que sigue, permanece en santidad. Y el número 5, bueno, en este caso son 3 porque los 2 primeros los di la semana pasada. Vamos a ver lo que dice Romanos 1. Conmigo a Romanos. Capítulo 1.
¿Cómo estar preparados? Esto equivale a tener aceite en las lámparas y aparte llevar tu reserva de aceite, como lo vimos en las vírgenes prudentes. ¿Ya estás ahí? Romanos capítulo 1, vamos a leer versículo 17. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Punto 5, cuida tu fe. Tu fe. A final de cuentas, hermano, es por tu fe que podrás mantenerte firme y fiel hasta el final. Dice, el justo va a vivir por fe, no vive por obras, no vive por lo que hace, es porque cree en aquel que lo salvó, que lo perdonó, que lo limpió. Ahora, el error que muchos cometen, porque lo veo vez tras vez, es que la gente pone la fe en su propia fe. Te lo vuelvo a decir. No pongas tu fe en tu fe. Es decir, ay, es que mi fe es muy chiquita. ¿Y eso qué? Fe es fe, punto. Aquí nunca dice que tienes que tener una fe de tal tamaño, de tal color o de tal nada. Tienes fe, tenla para con Dios. ¿Crees que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan? Entonces, suficiente. No pongas tu fe en qué tanto crees. Fe es fe. Ay, es que mi fe es muy débil. Ay, es que mi fe es lo que sea. No, no voltees a ver tu fe, voltea a ver a Dios. Pon tu fe en Él, no en ti, no en lo que tú piensas, no en tu fe. La Biblia dice que ya Dios nos dio una medida de fe a todos. Otra cosa que luego hacemos mal, que sustentamos nuestra fe en nuestras acciones. Es decir, ay, es que hoy no oré, yo creo que hoy no, Dios no me va a escuchar, o Dios no me va a amar, o Dios ya me desechó, porque hoy no oré, como si tu fe y tu salvación dependieran de lo que haces. No, tu fe depende de quién es Él, no de quién eres tú. O al contrario, ay, hoy oré mucho, ¿verdad? Hoy me eché 3 horas orando, entonces ahora sí siento que Dios está conmigo. No, no pongas tu fe en lo que haces, pon tu fe en lo que Él ya hizo. Otro error es poner la fe o basarla en las emociones, según cómo te sientas. Hoy cómo amanecí, hoy amanecí bien, entonces tengo fe, hoy amanecí mal, entonces no tengo fe. No, Dios no cambia. ¿Y cuántos dan gracias por eso? Te sientas como te sientas, pase lo que pase, creas lo que creas, incluso Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo el Rey de Reyes y no hay otro como Él. Pon tu fe en Él. Hermanos, mira, la guerra en la mente es constante. Y son en esos momentos donde tienes que decir, pues no, Dios sigue siendo Dios y nadie lo mueve y punto. Entonces tu fe debe estar, por lo menos en las siguientes cosas, en quién es Dios. Yo te pregunto eso, ¿quién es Dios? Mira, hazte un favor, de veras, es en serio, hazte un favor a ti mismo. Ponte a estudiar todas las características de Dios, todas sus virtudes. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Los nombres que se le dan a Dios. Estúdialo. Hazte un favor a ti mismo. Conoce a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú sepas cómo es Dios, tu fe estará puesta en Él y no en ti. Lo que pasa es que la mayoría le da flojera estudiar. Yo no estoy diciendo que solamente leer, es estudiar. Los atributos de Dios. Hay libros que así se titulan. A los atributos, cómprate esos libros, son buenos.
Los atributos, ¿cómo es Dios? ¿Qué características tiene Dios? Estúdialas. Hazte ese favor. Propóntelo. Voy a estudiar cómo es Dios. ¿Para qué? Para conocer más sobre Dios. Para que cuando venga la guerra en tu mente, tú tengas tu fe no en lo que sientes, no en lo que piensas, sino en lo que Él es. Punto. Si usted me escuchara lo que le estoy diciendo, híjole. La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que Él es amor. Entonces, debemos estar confiados en su amor por nosotros. Tú debes estar confiado en su amor por ti. La Biblia dice que Él te ha amado con amor eterno. La Biblia dice que nada te puede separar de su amor. Ten fe en eso. Porque la gente piensa, es que no me siento digno. O sea, si fuera por eso, nadie somos dignos. Yo le dije una vez al Señor, yo soy digno de una cosa, soy digno de tu misericordia. Es de lo único que soy digno. ¿Por qué? Porque alguien que tiene misericordia es el que tiene misericordia del que no puede, del que es un inútil, del que no sirve para nada. Eso soy yo. Por eso digo, yo soy digno de su misericordia. ¿Cuántos dignos de su misericordia hay aquí? O sea, y tú te das cuenta de eso y dices, pues yo soy digno de su misericordia y Él tiene misericordia de sobra. Conoce esto. Hazte otro favor. Conoce a fondo lo que es la redención. En serio, hermano. Ponte a investigar. Mira, hablaba yo con el equipo de alabanza porque luego les doy clases precisamente para ayudarles a adorar a Dios, porque entre más conoces a Dios, lo adoras más fácilmente. Yo les dije, cuando ustedes conozcan más la redención, ¿qué es la redención? Cuando tú conozcas la redención, tú te vas a enamorar de Jesús. Yo les decía que la palabra redención ahorita no es común. Ahorita no escuchamos esa palabra. Y la palabra redención en la Biblia tiene que ver con comprar a un esclavo. Ahorita pues los únicos esclavos que existen son los sexuales. Bueno, por lo menos en el mundo que conocemos. Quizás en otros países habrá otro tipo de esclavos. Pero si alguien es esclavo, no se puede liberar a sí mismo. Si tú estudias o lees sobre la esclavitud, un esclavo no se podía liberar a sí mismo. Alguien tenía que redimirlo, es decir, alguien tenía que comprarlo. Había que pagar un precio por ese esclavo para que ahora fuera tuyo. Eso fue lo que hizo Cristo. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado. No nos podíamos liberar, pero vino Cristo, derrama su sangre y con esa sangre inocente nos limpia y nos compra. Cuando tú de verdad entiendes eso, ahí está, ¿verdad? Tu fe. Y tú ya no estás pensando que si te portaste bien te va a querer Dios y si te portaste mal ya no te va a querer Dios. No, así no funciona. Conoce la redención. Hay un versículo que me encanta que yo quisiera que todos los cristianos nos supiéramos de memoria. Mira, vamos a leerlo, Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Hablando de lo que hizo Cristo precisamente. Hebreos 9, ¿ya estás? Vamos a leer el versículo 12. Dice que, y no por sangre de machos cabríos, o sea, Jesús nos redimió no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Dice, con ella entró una vez para siempre, una vez y para siempre. O sea, esas son palabras hermosísimas. Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención fluctuante, redención que dependa de las obras de la gente. No, eterna, eterna, eterna redención, una vez y para siempre suficiente. El sacrificio de Jesús es suficiente. Una vez, eterna redención. Ya eres redimido. Si tú lo crees, ya eres redimido. Y cuando sientas que has perdido la salvación, clama a Jesús. Pon tu fe ahí, porque depende de Él, no de ti.
Cuando hablaba con los chicos de la alabanza y que les explicaba la redención, les dije, miren, ahorita no podemos, digo, pero imagina a una mujer o a un joven, a un niño, esclavo sexualmente, que tú vas y lo liberas. ¿Tú crees que ese joven o esa persona no estaría agradecido contigo? ¿Tú crees que no estaría feliz? ¿Tú crees que no estaría, no sé, pensando en todo lo que va a hacer ahora que es libre? O sea, entiende, lo que pasa es que no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido nunca. Y uno de nuestros hermanos platicaba que había estado en la cárcel y nos contaba su testimonio y nos quedamos así todos así. ¿Por qué? Porque solo alguien que ha estado preso, que ha perdido la libertad, puede entender cuando lo sacan de ahí. Entonces, hermanos, si tú fuiste sacado del pecado, de tu vida miserable, de tu vida perdida, de tu vida sin sentido, si Dios te saca de ahí, ¿cómo no vivir agradecido? Entonces tú mantén tu fe, no en lo que tú has hecho bien o mal, tu fe esté puesta en Jesús, en su obra redentora, en quién es Él. Ahí, hermano, ahí. Eso es lo único que te va a mantener de pie, pase lo que pase. ¿Bien? Vamos a ponernos de pie. Nuestra fe en quién es Dios. Nuestra fe en sus promesas. Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Solo créelo y ya. Él ha dicho, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solo créelo y ya. Él ha dicho, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Solo créelo y ya. Él ha dicho, yo soy el que te sostiene de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Solo créelo y ya. Padre, ayúdanos a creer en ti, en tus palabras, en tus promesas. Tú dices que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? No depende de nuestras obras, sino de lo que tú ya hiciste. No depende, Señor, de mis errores o de mis virtudes. Depende de tus virtudes. Tú eres Dios, tú eres bueno. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ayúdanos a creer en el Evangelio. Ayúdanos a creer en el Evangelio, a tener fe. No en nuestra fe, sino en ti. Que nos mantengamos sirviéndote hasta el fin. Y que cuidemos nuestra santidad todos los días. Ayúdanos. Yo encomiendo en tus manos a cada persona. Si hay alguien aquí presente que necesita reconciliarse con Dios, si usted vino hoy y se da cuenta que está lejos de Dios, no se vaya de este lugar sin arreglar cuentas con Él. Quizás usted está pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Solo pídele perdón por tus faltas. Acércate, Él es bueno. Solo dile que quieres caminar con Él.